Oh, Hay ya. una cosa que me dijiste, que has dicho antes de empezar el directo, que creo que solamente con decir son dos conceptos y está tan arraigado dentro de la sociedad, de la cultura, por lo menos aquí en España, ¿no? En Europa, que es moneda y Judas. Bueno, eso fue uno Yo de no los sé mis primeros trabajos. exactamente lo que te digo. Digo, no sé si puedes comentarnos eso porque me parecía súper flipante lo poquito que nos has comentado. A mí me gustaría aclararos algo, porque bueno, yo contigo lo he hablado, Máximo, cuando me propusisteis, ¿no? Hay una visión un poco contraproducente al tema de la leyenda, un poco en el ámbito histórico. Básicamente los que nos dedicamos al ámbito de la historia, a las publicaciones científicas, a la divulgación, muchas veces encontramos una negativa, una oposición, cuando ofrecemos algo que, bueno, que tiene un cierto matiz, pues, o legendario, o esotérico, o misterioso, ¿no? Parece que eso no es real y que eso queda fuera de los márgenes, pero ya hemos dicho, vamos a hablar de la tradición, vamos a hablar de conceptos antropológicos, vamos a hablar de espiritualidad, de religiosidad, de realmente, bueno, no podemos separar esos conceptos de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y más de un país como es España. Entonces, muchas veces yo os digo, los historiadores son temas tabú. Cuando hablamos de reliquias, parece que no son interesantes las reliquias. Parece que cuando hablamos de una yo qué sé, pues una muerte peculiar, o si hablamos de incluso una presencia, que eso queda visto como algo negativo. Yo creo que eso es algo, nos tiramos tierra sobre nuestro propio tejado, porque las leyendas, las reliquias, todo eso forma parte de nuestra historia, de nuestra tradición y nos define. Rechazar eso es algo, desde mi punto de vista, ridículo. Por tanto, desde este punto, pues a mí me gusta verlo así, ¿no? Yo creo que un historiador debe abarcarlo todo. Y este es un punto fundamental. Y uno de los puntos atractivos que también tiene la historia. Porque si yo hablo a ustedes de fecha, habrá un momento que me digan, mira, vete por ahí, que parece una calculadora. No nos interesa, para eso cojo el Wikipedia o cojo una enciclopedia y leo la fecha y muy bien. No, es que la historia se compone de vivencias, de individualidades también, no solamente de colectivos. Y ahí este tipo de temas yo creo que son fundamentales. Entonces, hablando de yo el primer contacto casi, bueno, fue recién acabada la carrera. Salió la famosa serie de Ales de la Iglesia, ¿no? De HBO, que fue la de 30 monedas. Entonces aquello pues fue un hito. Yo soy muy cinéfilo también. Y claro, pues oye, pues, es un tema que me interesó, era un tema muy candente, un tema que había superado las fronteras incluso de España, que había tenido bastante éxito, o un éxito en Estados Unidos. Entonces, oye, pues me interesaba poder tratar algo sobre ello. ¿Qué ocurre? Pues que curiosamente me di cuenta y descubro que en el propio pueblo en el que vivo hubo una reliquia de una moneda de Judas. Qué bueno. Entonces ahí comienza esta aventura, ¿no? Un poco, pues empieza a profundizar sobre ese tema. Y la historia de la moneda, pues además llega a utilizar de una forma muy curiosa, muy particular, porque, bueno, evidentemente sabéis que las monedas, ahora no recuerdo el número exacto, pero no son muchas las monedas que se conservan de reliquias de Judas. Bueno, para aquellos que no lo sepan, las monedas de Judas son aquellas monedas con las que pagaron a Judas en el momento en el que entrega a Jesucristo y que posteriormente, en el momento en el que se ahorca por la culpa, ¿no?, de haberlo entregado, finalmente dice que se desprende en su bolsillo y, bueno, a partir de ahí, pues aparentemente no tenemos ninguna mención más ni en los evangelios apócrifos, ni en los evangelios oficiales, ni ningún tipo de mención. Pero claro, hay un fenómeno muy importante, que también hablaremos luego de él, que es el fenómeno de las reliquias, que se pone muy de moda en el concepto medieval y que aparecen de todo tipo. Y entre ellas aparecen estas famosas reliquias de las monedas de Judas, que pues a la Iglesia supo llevarlo muy bien a lo de la serie inicialmente. Entonces, pues bueno, yo empecé un poco cuando me llegó a mí ese conocimiento de esa reliquia que había sido mencionada por viajeros románticos en el siglo XIX, de aquí que venían a esta localidad, que es Utrera, pueblo de Sevilla, pues bueno, me picó mucho el gusanillo y empecé a leer sobre ella. Y curiosamente, ya os digo, no son muchas las reliquias que se conservan de las monedas, son pocas, y la de Utrera está totalmente desconocida. No solamente eso, sino que de las pocas que se conservan, muchas se utilizaron, creo que en Zaragoza había algunas, se utilizaron para la fundición de una campana. Joder. Ante la necesidades. Claro. Entonces, pues algunas se repartían por Hispanoamérica, pero eran muy pocos los casos que quedaban en la propia península, ¿no?, la propia península ibérica y la propia España. Por tanto, claro, cuando empiezo a mover un poco de hilo y empiezo a indagar, descubro que esa moneda pues ya aparece desde antiguo.
cuándo llega esa moneda denario del siglo I después de Cristo, que llega a Utrera pues en el siglo XVI con un personaje que yo creo que también a aquellos que les gustan el misterio le va a sonar, que es el famoso Benito Arias Montano. Benito Arias Montano. ¿No lo conoces, Macho? No me suena, Benito Arias Montano. Que es uno de los grandes personajes vamos a decir, de la historia esotérica, un poco legendaria o misteriosa de la España del finales del siglo XVI. Él tuvo un peso fundamental en la corte de Felipe II, incluso dice que llega a influenciar a la hora de la propia construcción del Escorial. Bueno, el Escorial da para 15 programas mínimo, como decir 16 o 17, y él dice que juega un papel importante. Algunos de sus escritos se conservan actualmente en la propia biblioteca del Escorial. Sabemos la pasión que tenía Felipe II por aquello de que él era desconocido. Algunos han tachado a Felipe II como un personaje oscuro, un personaje obsesionado con el cristianismo o con la religión, pero bueno, depende quién lo analice. Felipe II también era un amante profundo de la alquimia. Esa obsesión por la reliquia tiene otras connotaciones. Otra de las cosas fundamentales que tiene Felipe II es la propia carta astral, que definirá su vida, porque bueno, otra cosa interesante es ese concepto, ¿no?, de nacido bajo el signo de Saturno. Pero bueno, vamos a dejar de terciar de Felipe II, que es otro personaje, para hacer 15 programas también, para añadir. Lo importante es ese señor, ¿no?, Benito Arias Montano, que comienza a codearse con la corte del rey, del gran rey de aquel momento y prácticamente de la historia de España, y llega a sus oídos el descubrimiento de una lápida en la localidad de Utrera, y él pues había tenido una amistad con un utrerano que fue fundamental para el descubrimiento, pues yo creo, de uno de los puntos fundamentales a nivel de yacimientos romanos que tenemos en la provincia de Sevilla, que es la famosa Itálica Santiponce, donde aquellos que sean fan de Juego de Tronos sabrán que se grabó parte de las últimas temporadas de la serie, y pues Rodrigo Caro fue el que cantó a los restos que allí había y puso en valor de nuevo en Sevilla. Es más, la llamó la Sevilla Vieja. Decía que la original Sevilla, o el primer concepto de ciudad como Sevilla nace allí, aunque era equívoco, ¿no? Pero él en ese criterio pues le pone ese nombre, y guardaba una amistad con Benito Arias Montano. Cuando aparece esa lápida en Utrera, cerca del castillo, con una escritura romana bastante interesante, pues Benito Arias Montano, en ese amor que tenía por lo desconocido, por la historia, por lo legendario, se presenta aquí en Utrera y pide que le den esa lápida. ¿Qué ocurre? Que Rodrigo Caro no era tonto, era su amigo, pero evidentemente no era tonto, y es capaz de mantener la lápida un tiempo en Utrera hasta que finalmente pues él fallece, ¿no? La familia que tenía la lápida la entregará a una parroquia muy cercana al propio castillo, y que es la parroquia de Santiago, y a partir de ahí esa lápida se guardará ahí. Benito Arias Montano, aprovechando ese vacío, se presenta a la localidad y ofrece un intercambio. Esa lápida por una reliquia auténtica de Judas. Una reliquia que tiene una historia, porque como todo, tiene un principio. Y hay que partir de que en Sevilla tenemos la famosa Casa Pilatos también, que muchos conocerán. La Casa Pilatos, para aquellos que lo desconozcan, es el origen básicamente de la Semana Santa de Sevilla. De ahí que se llame Casa Pilatos. O sea, no es auténtico nombre. ¿Qué ocurre? Que hay una familia, que era la familia Fabrique Enríquez, y estas personas realizaron un viaje a los santos lugares de Roma y también a los santos lugares de Jerusalén, y trajeron reliquias. Entre ellas traen 2 monedas de Judas. Benito Arias Montano era muy amigo de la familia, tenía accesibilidad total a esas reliquias, y una de las que llegan a Utrera es la que forma parte de esta colección tan famosa de la familia de Enríquez, ¿no? Evidentemente la parroquia ve una oportunidad única de una reliquia como esa en un municipio como era la Villa de Utrera, pues el cambio era directo, ¿no? Esa lápida pasa a formar parte del patrimonio de Arias Montano, que tenía una gran cámara de maravillas, de la que estaba formada parte ello, ¿no? Y esa reliquia pues pasará a formar parte de la propia iglesia, y ahí se mantendrá durante siglos. Siglos que la gente del propio pueblo sabía de la existencia de ella hasta hace muy poco tiempo. Pero esa moneda parece que causó más impacto en aquellos que venían que en la propia localidad, porque esta moneda parece recogida por distintos viajeros románticos. Hay que partir también, a mí me gusta contar un poco, que en aquel momento Sevilla, Andalucía,
representaba para los viajeros alemanes, para los románticos alemanes, para los románticos franceses, un punto fundamental, porque era aquí donde se mezclaba el arte islámico con el arte cristiano. Elementos del neoclasicismo, elementos románticos, eso permitía que fuera un auténtico foco de atención. Y entonces estas personas, en el neoclasicismo surge algo que es el Grand Tour, una idea casi como el turismo, que la gente de dinero lo que hacía es que viajaba a Roma, viajaba a Florencia, e iban conociendo pues las antiguas ruinas, y eso era pues el viaje como de fin de carrera, vamos a decir, donde ellos terminaban de formarse a nivel culto, a nivel de cultura que no estaba a la mano de todo el mundo. Pues como respuesta a eso surge los viajes románticos, que era descubrir lo desconocido, lo exótico, lo incontrolable, la naturaleza y aquello que no se podía vivir y que no se podía descubrir en otras zonas, solamente en lugares orientales, por ejemplo. Entonces, en Sevilla se presenta la posibilidad de conocer mucho elemento tradicional musulmán y vienen recorriendo estas ciudades. Washington Irving es un ejemplo claro, con sus famosos cuentos de la Alhambra, ¿no? Eso es un fenómeno que consigue. Y Washington Irving, por ejemplo, pasa por Utrera. Y al igual que otros muchos, pues dejan escritos. Y son dos viajeros franceses que a lo largo del siglo XIX escriben sobre dos cosas muy particulares que tiene Utrera. Una de ellas, en esa misma parroquia, tenemos 3 momias que son del siglo XVII y XVIII. Actualmente son 3. En el siglo XIX eran 20. Y lo interesante es que eran 20 momias las que se conservaban. Y lo más curioso de todas es que solían vestirlas disfrazarlas. Era otro tipo de recurso para crear un atractivo y que la gente pasara. Era un recurso de marketing. O sea, disfrazaban a las momias en Utrera. Evidente, sí. Es una cosa curiosa, la vestían pues desde propios sacerdotes, ropa de época, le daban pues un cierto, a día de hoy sería visto como un poco desagradable, pero en aquel momento era algo atractivo. Hoy sería funable, ¿no? Imaginar. Entonces eso hacía que fuera una parada obligada. Y otra cosa que reconocían como algo totalmente inaudito era la presencia de esa moneda de Judas que presidía el famoso monumento que montaban el Jueves Santo y que era una prueba fehaciente de la existencia de Cristo y por supuesto de su pasión. Esta moneda pues se mantiene en Utrera, como muchos saben, hasta aproximadamente la década de los 90 o 2000. Está en la propia parroquia. Aparecen los inventarios de la parroquia, se mantiene de forma reiterante. Pero ¿qué ocurre? Pues que en ese periodo vivimos un periodo de quizá de desinterés hacia ciertos elementos, ¿no? Se pierden muchas cosas. Una de estas monedas, como ya he comentado anteriormente, acaba siendo fundida en Zaragoza para hacer una campana. Y en este caso lo que ocurre en Utrera es que se regala. Posiblemente se regala como un obsequio y la moneda acaba desapareciendo. ¿Qué ocurre? Que a medida de que este artículo que yo publiqué sale a la luz, aprovechando el tirón de la serie, pues todo el mundo empieza a llamarme. Oye, yo sé dónde está la moneda, ¿puedo hacer que te vendan la moneda? Digo, pero no es mi intención comprar la moneda. Yo simplemente quería sacar a colación pues algo que hace particular, ¿no? Nuestro pueblo. Pero es que sé, y de buena fuente, que esta moneda acabará en un gran coleccionista que realizará un troquel de ella y realizará copias. Y a día de hoy, muchas de las copias que hay de denarios del siglo I después de Cristo son las que se hacen a partir de esta propia moneda de Judas. A día de hoy ya no puedo confirmar si la moneda sigue aquí, si no, pero durante décadas y hasta hace muy poquito esa moneda ha estado aquí presente y ya os digo, es algo que tiene 2000 años de antigüedad